Hola disfrutones. Hola. Salimos ahora mismo de Atlanta para visitar dos de las ciudades más importantes del estado de Alabama. La capital, Montgomery, y luego más al norte, Birmingham. Acabamos de entrar en el estado de Alabama con un cartelón enorme que dice un Sweet Home Alabama. Es uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Es muy rural, mucha agricultura. Más del 70% de la población es afroamericana y es uno de los lugares más importantes en cuanto a la lucha por los derechos civiles. Este es el Riverfront, es una de las zonas más bonitas de Montgomery. Este es el río Alabama, que además pasa por aquí como haciendo un meandro y es una zona como muy tranquila, con bosquecitos. Para pasear o venir a correr está muy chula. El Harriet es uno de los barcos de vapor que sube el río Alabama de sur a norte y puede ser pues un paseo muy agradable, sobre todo para hacerlo en familia. Detrás de mí está el Capitolio de Montgomery. En 1861 se reunieron los delegados de todos los estados de la Confederación para declarar su independencia del norte y crear la Confederación de los Estados del Sur. Y aquí también hay una Casa Blanca en la que vivía el presidente de los Estados Confederados hasta que la capital se trasladó de aquí de Montgomery a Richmond, en Virginia. It's a Sunday morning rain. Another sunrise by the... Vamos a hacer la excursión por la vieja ciudad de Alabama, que lo que han hecho es conservar antiguas casas para que podamos ver cómo era realmente la vida en esa época. Todas estas construcciones son del principios y mediados del siglo XIX. Oh, it's an old and worn and stain. Won't come out no matter how hard I try. Este es el almacén de algodón, que además no parábamos de leer Cotton Gin, pensábamos que se hacía una ginebra con el algodón o algo. Resulta que gin viene de la abreviatura de engine, una máquina que revolucionó el proceso del algodón que hasta entonces era a mano. Era muy difícil separar el algodón de la hoja. ¡Qué monos los pupitres, por favor! Disfrutones, nos ha encantado la visita al Old Town de Alabama. Eso sí, reservad tiempo. La visita dura por lo menos 2 horas. Hemos visitado el museo por el movimiento de la lucha por los derechos civiles. Aquí estaba el reverendo Martin Luther King, aquí tenía su iglesia baptista, desde la cual llevó a cabo esta cruzada con muchas iniciativas, como por ejemplo la marcha desde el puente de Selma hasta Montgomery, en la que participaron más de 25.000 personas y en la que lo que pedían era el derecho al voto, ¿no? En esa marcha el 35% de la gente eran blancos. Muchos de ellos se jugaron su vida, su carrera profesional por ir a esa marcha en la que en realidad lo que se defendía eran los derechos humanos. Desde este púlpito daba los sermones el reverendo King en la iglesia baptista de Dexter Avenue y se dice que en el sótano es donde se promovió buena parte de todas las iniciativas por los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Un personaje muy importante en Montgomery también fue Rosa Parks, aquella famosa señora que sentada en un autobús estaba harta de ponerse de pie cuando subía un blanco. Dijo que ella no se levantaba, con lo cual la llevaron a la comisaría, estuvo encarcelada. Produjo luego un efecto cascada, el que llamaron el boicot del autobús, en el que toda la gente afroamericana de la ciudad decidió no subir al autobús hasta que no tuvieran los mismos derechos para sentarse. Al final, como dijo Martin Luther King, todos nacemos iguales y eso es la clave. Por fin hemos llegado a
Birmingham. Estamos en un bed and breakfast, que es como una especie de casa victoriana, un poco recargada, yo creo. Y da un poco de miedo que haya un cisne saliendo de la chimenea. Y el caballo volador. Muy sencillo. Oh, Dios. Disfrutones, vamos a ver la habitación, que seguro que la decoración también merece la pena verla. La nuestra se llama Camelot. Y ahora veréis por qué. Ahí lo llevas. Yo ya te digo, no duermo Nos van con a dar estos, un poco tío. miedo estos, ¿no? Y mira el caballo, qué inquietante. Y no les podemos cerrar, dejarles un cuartito para ellos con sus cosas. Pero mira qué bonita, hombre. Sí, eso sí. Después de todo el día yendo de sur a norte de Alabama, llegó el momento de un poquito de disfrutonismo. Cenar en un steakhouse, se llama Ruth's Chris, que llevamos todo el día con el coche pateando y hemos comido yo unos pistachos. Oye, unas patatas fritas, pero porque hemos desayunado tarde y es que aquí los horarios, si no, es que es un lío. Vamos a cenar a las 7 de la tarde. Fenomenal. Sí, lo que no termino de entender es la mantequilla, hombre, pero Ya. no le pongan mantequilla porque eso embrutece mucho a la carne. Está muy blandita y muy jugosa. La pena es tomarse esto con cerveza en vez de con un buen vino de Ribera del Duero. Qué pena de vino. Es que aquí una botella de vino, tampoco es gran cosa, pues es como a partir de $50. Con lo bien acostumbrados que estamos nosotros en España a tomar unos vinos estupendos y que no tienen ese precio. Le falta tener 2 barriles de cerveza Duff como en Los Simpson, lo mismito. ¿Cómo suben aquí? Massive. Acabamos de cruzar la frontera con el estado de Tennessee. Quiero que sepas que yo estoy llorando por tu amor. Bum, 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 bum. ¿Veis cómo aquí todo es grande? Algo que hay en Tennessee que se puede visitar es la destilería de Jack Daniel. Estamos esperando nuestro turno. Hemos cogido el tour con la degustación. Venir aquí y no probar los 5 tipos diferentes de maduraciones que tienen es una pena. Si les pido que me echen Coca-Cola, Vale. lo del famoso número 7 de Jack Daniel no está muy claro de dónde viene, pero dicen que puede ser porque Jack era el 7º de 7 hijos. El secreto se fue con Jack. Nadie lo tiene realmente claro. Como sabéis, la base del whisky es el agua. Este es el manantial del que sale el agua con el que luego se hace Jack Daniel. En la destilería propiamente dicha no se puede grabar, pero una de las cosas que más sorprenden es la capacidad que tienen, que es 40.000 litros por minuto. Maite, estaría súper orgullosa de mí. Los 5, ¿eh? He hecho la cata enterita. ¿Por qué tiene un sabor tan especial? ¿Qué le diferencia de otros whiskies? Una vez destilado el alcohol, lo hacen pasar por una especie de tinaja de carbón que le da un toque muy especial. Y segundo, muy importante, las barricas solo se utilizan una vez. La potencia de sabor que tiene con el tostado de la madera es alucinante. Birmingham es la ciudad más poblada del estado de Alabama, aunque la capital es Montgomery. Es una ciudad relativamente joven porque fue fundada después de la Guerra Civil. Aquí se fundaron las primeras industrias de acero, que son las que hicieron que creciera rápidamente. Incluso en esa época se llamaba la Magic City porque prácticamente en cuestión de 15 años creció muchísimo en población y en riqueza. Uno de los mayores emblemas de la ciudad es la estatua de Vulcano, en honor a toda esa industria del acero. La segunda más grande de Estados Unidos después de la Estatua de la Libertad. Y representa precisamente al dios Vulcano porque es el dios del fuego y de la forja. Si venís con tiempo, hay una excursión muy chula
que es para que veáis una antigua fábrica de acero. En la caja de descripción os dejamos el enlace. Pues desde aquí nos despedimos de vosotros y del estado de Alabama. Ya sabéis que tanto en la web como en la caja de descripción os dejaremos un montón de información de todos los sitios donde hemos estado. Diariamente nos podéis encontrar en todos nuestros perfiles sociales, que colgamos un montón de cositas, de fotos, etcétera. Y por supuesto con nuevas escapadas en nuestro canal de YouTube y en nuestra web de Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!